Vamos a continuar con nuestros temas. Ya expliqué por qué separé lo de matemáticas, pero vamos a continuar con nuestros temas de español. En nuestro caso estábamos viendo el artículo de divulgación. El artículo de divulgación dice que te da temas de contenido científico, pero apto para un público en general. Si nosotros tal cual leyéramos como lo escribe, no sé, un boceto, un científico o algo así, pues serían muchas palabras las que no entenderíamos. Por ejemplo, artículos de divulgación conocemos como, por ejemplo, tú lees el Muy Junior, etcétera, ¿no? Y se basan en diferentes fuentes bibliográficas, sobre todo sustentos que sean reales, que ya hayan sido comprobados. ¿Cómo es su estructura de un artículo de divulgación? En el planteamiento se menciona de qué tratará. En el desarrollo se presenta la argumentación. ¿Por qué estás investigando eso? O sea, por ejemplo, de los agujeros negros que a ustedes les gustan. ¿Por qué existen, no existen, por qué se dan, etcétera? En la conclusión, a manera de resumen, es el desarrollo de todo el texto. Ya todo lo que investigamos lo vamos a sintetizar. En el artículo de divulgación podemos incluir recuadros, gráficas, subtítulos, fotografías, ilustraciones, etc. Por ejemplo, aquí en el caso, yo investigué sobre los gorilas. Mi fuente bibliográfica, la primera fue un diccionario, ya que investigué qué significaba la palabra gorila. Bueno, como actividad, tú tendrás que investigar uno de los animales. Vamos a pasar a un tema de ciencias naturales. Movimiento de los objetos. Cuando un cuerpo se mueve puede identificarse el sistema de referencia. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es lo que tú haces al caminar, cuando tú te desplazas de la escuela a tu casa o de tu casa a la escuela. El camino que sigue el móvil es el cuerpo que se mueve, en ese caso serías tú, se llama trayectoria. La trayectoria pues es el recorrido que hacemos de nuestra casa a la escuela. Esta puede ser recta, curva, circular, pendular o oscilatoria. En el sistema internacional se utilizan las medidas de metros sobre segundo para medir la rapidez y sus unidades derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos un submúltiplo que son los kilómetros sobre segundo. Nosotros tenemos una fórmula que es rapidez igual a distancia sobre tiempo. Aquí yo, les doy el ejemplo. Rapidez es la letra R, distancia la letra D y tiempo la letra T. Y bueno, aquí nosotros ya tenemos un pequeño ejemplo que también cualquier duda, pues ya saben, con confianza, y espero todas sus dudas. Un atleta recorre 200 metros en 21 segundos. ¿Cuál es su rapidez? Ya vimos que la distancia son 200 metros, el tiempo son 21 segundos, entonces simplemente estamos sustituyendo los datos que tenemos. ¿Cuál es su rapidez? 9.5 metros sobre segundo. Igual, cualquier duda ya saben. Vámonos a un tema de geografía que son las actividades económicas. Vamos a ver nosotros las primarias. Pero pues bueno, vamos a primero empezar con qué es una actividad económica. Las actividades mediante las cuales el ser humano satisface sus necesidades son las actividades económicas. Por ejemplo, tu vestimenta, tu comida, incluso el techo donde vives. Se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, que más adelante las veremos. En este caso vamos a ver las primarias, que dice que son los recursos que son extraídos directamente de la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura, la pesca, la minería, incluso algunos recursos forestales, por ejemplo la tala, que tal cual pues la utilizamos para las hojas de papel. Es igual, si tienes alguna duda de este tema, voy a mandar apunte y de todas maneras tú lo vas a investigar en tu libro. Vamos a pasar al tema de historia de los caudillos al presidencialismo. Como vimos, nosotros ya veníamos saliendo prácticamente de la Revolución Mexicana, estábamos en ese proceso, pero como tú ya sabes, había un periodo de inestabilidad tremenda en el país que dejó a México en un grave problema económico. En 1917, estando en la presidencia Venustiano Carranza, que estuvo de 1917 a 1920, acuérdate que antes los periodos eran de 4 años, no de 6 como ahorita los conocemos. Puso en funcionamiento el nuevo gobierno que ya pues era una constitución. ¿Por qué? Porque el país era prácticamente pues tal cual una zona de guerra seguía siendo. Puso en funcionamiento el nuevo gobierno. Tuvo que huir por un movimiento armado, ya que seguía las luchas de los caudillos. Por ejemplo, él combatió a Zapata y tuvo que huir
porque pues había muchas inestabilidades. Tras la salida del poder de Venustiano Carranza, entra interinamente Adolfo de la Huerta por 6 meses. Ya sabíamos cómo eran los periodos presidenciales, que duraban muy poquito. Álvaro Obregón gobierna de 1920 a 1924. Llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada y apoyó a los campesinos. Se reeligió y fue asesinado. De 1994 a 1928 entra un personaje muy importante en la historia mexicana, que es Plutarco Elías Calles. Él genera una reforma para un desarrollo económico y social. Entre los avances que tuvo en su gobierno es que creó el Banco de México en 1925. Una vez que Calles termina su periodo presidencial de 4 años en 1928, en los últimos meses empieza a tener problemas. ¿Con qué? Por ejemplo, con la Guerra Cristera. Pero bueno, ya después de que sale del poder, hay un periodo que se le conoce como maximato. ¿Por qué? Porque aunque ya no estaba gobernando Plutarco Elías Calles, se le conocía como el jefe máximo, ya que él seguía dando las órdenes. Entre estas órdenes, él recomendó que se crearan partidos políticos. Posteriormente, pues vamos a ver en el sistema que lleva la historia. Bueno, esto sería todo por parte de duda, pues les espero. Y por último nos vamos a formación cívica y ética, que dice nuestro derecho a decidir. Para vivir en libertad y paz se necesitan normas. ¿Qué pasaría que nosotros viviéramos o hiciéramos lo que quisiéramos? Pues sería un completo caos. También nuestro derecho a decidir, tal cual lo manejamos nosotros como la democracia. Y bueno, también vamos a ver un poquito más de este tema. De mi parte sería todo. Les agradezco, cumplan con sus trabajos y bueno, pues cualquier duda las estoy esperando. Igual si se les hace muy rápido esto, pues les voy a mandar de todas maneras sus apuntes. ¿Sale?